Bueno, en este segundo video de lo que es la unidad 2 de electroquímica, vamos, vamos a ver lo que es el diagrama de Bourgeois, pero antes tenemos que definir lo que es la ecuación de Nernst. Primero vamos a repasar un poquito de lo que vimos en el video anterior, que es la interpretación y el uso de las tablas de los potenciales de estándar de reducción, que yo decía exactamente que estaban detrás de la tabla periódica, de las tablas periódicas que nosotros podemos adquirir en las librerías. Entonces, ¿cuál es la premisa básica? Al combinar una pareja de electrodos, habíamos dicho que el de mayor potencial de reducción actúa como cátodo, es decir, donde se produce la semirreacción de reducción, y el de menor potencial como ánodo, donde se produce la semirreacción de oxidación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos como datos los potenciales de reducción de las siguientes parejas. Era nitrato, óxido nitroso, es 0,96. Y el ion aluminio 3+, con aluminio 0, menos 1,66 volts. Bueno, entonces, ¿cuáles son las semirreacciones? En el ánodo, bueno, dijimos que al combinar el de mayor potencial de reducción actúa como cátodo. ¿Cuál es el que tiene mayor potencial de reducción? El de nitrato, ¿verdad? Entonces ese va a actuar como cátodo, como vemos allí, y el ánodo va a ser el aluminio. Entonces, el aluminio 0 libera 3 electrones y se convierte en aluminio 3+, y el nitrato se reduce y adquiere 3 electrones, y bueno, y esa es la semirreacción. Usualmente en las tablas de potencial de reducción están establecidas estas ecuaciones y están balanceadas por lo general. Entonces, bueno, en este caso hay 3 electrones que se están transfiriendo, entonces no hay que multiplicar por nada ninguna de las dos ecuaciones. Pero si fuese diferente el número de electrones, bueno, ahí tenemos que ver de balancear la ecuación. Bueno, posteriormente podemos calcular la FEM de la pila, que es la FEM de la pila es el voltaje del cátodo más el voltaje del ánodo, que en este caso es, perdón, menos el voltaje ahí está mal puesto, es menos. Entonces es 0,96, no, perdón, es positivo, se suman. Porque este se da vuelta y queda 1,66, el otro queda 0,96, entonces la FEM de la pila es 2,66 volts. Entonces, a mayor valor de potencial de reducción estándar de un electrodo, es mayor la tendencia a reducirse y por lo tanto mayor poder oxidante. Por ejemplo, el electrodo del permanganato es más oxidante que el electrodo del dicromato. Y a menor valor de potencial de reducción estándar de un electrodo, mayor es la tendencia a oxidarse, perdón, y mayor es su poder reductor. Por ejemplo, el electrodo de litio, que es menos 0,03 volts, es más reductor que el electrodo de zinc, que es menos 0,76 volts. Ahora vamos a ver lo que es la espontaneidad de las reacciones redox. Ya habíamos hablado que la espontaneidad puede estar, en realidad se caracteriza por su delta G, cuando el delta G es negativo, entonces el proceso es espontáneo. Y se puede relacionar este delta G con el potencial. Y este justamente, bueno, si hacemos una referencia del delta G igual a menos el número de electrones transferidos por
la fuerza electromotriz por la constante de Faraday, podemos hacer una relación entre el delta G y el potencial de la reacción. Entonces, si el potencial de la reacción es mayor que 0, el delta G es menor que 0 y la reacción es espontánea. Y pasa al revés, si el potencial de la reacción es negativo, entonces el delta G es positivo y la reacción no es espontánea. Entonces, la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga dentro de un campo eléctrico está relacionada con la energía potencial eléctrica. La corriente eléctrica habíamos dicho que era el movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, en estas dos placas, una está cargada negativamente y la otra está cargada positivamente, entonces la que va a estar cargada positivamente va a generar un flujo de electrones. Y la diferencia de potencial eléctrico entre las placas es igual al trabajo para llevar la unidad de carga que sería el electrón, desde una placa hacia la otra. Y de esa manera podemos encontrar la relación entre lo que es el potencial y el delta G. Ahí está el valor de la constante de Faraday. No dije que cuando el potencial eléctrico es igual a 0, la reacción está en equilibrio. Bueno, y allí está el tema de la aplicación de la serie electroquímica. Por ejemplo, si el permanganato se utiliza como reactivo para valorar el hierro, ¿a cuáles de los siguientes iones, hierro 2, cloruro y serio 3+, puede oxidar el permanganato en una disolución ácida? Entonces, el potencial del par permanganato manganizo 2+, en disolución ácida es 1,51 volt. Y ahí tenemos los potenciales de reducción de cada uno de los iones que habíamos mencionado anteriormente. Es 1,51. Entonces, el permanganato va a ser capaz de oxidar el hierro. Y también al cloruro, pero no al cerio, porque el cerio tiene un potencial de reducción mayor. Y una aclaración es que la presencia de otros iones, y en particular del pH en disolución, puede modificar los potenciales de reducción, y las conclusiones realizadas a partir de esta simple observación de los potenciales redox no necesariamente tiene que ser la que ocurre, pero sí nos va a dar una tendencia de lo que está pasando. Bueno, y ahí vemos algo parecido de lo que vimos en la unidad anterior, cómo va fluyendo la corriente eléctrica que fluye desde el ánodo al cátodo y nos indica el sentido de la reacción química. Y acá pasa al revés, que la corriente fluye del electrodo del electrodo de hidrógeno, del cátodo, al metálico, en el caso del cobre. Pero en el caso del zinc, el flujo es al revés, ¿sí? O sea, los electrones van desde el ánodo de zinc hacia el cátodo de hidrógeno. Esto nos indica que el zinc tiene mayor tendencia a pasar al estado de oxidado que el cobre. Y ahí vemos, bueno, cómo se calcula la dependencia de la concentración cuando no estamos en un estado de equilibrio, por ejemplo. Entonces acá no podemos utilizar, acá la K es la de equilibrio, ¿sí? Entonces el delta G va a ser igual al delta G estándar
más R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Si reemplazamos por lo que habíamos dicho anteriormente, que era esta relación entre el delta G y el potencial de la celda, ahí podemos reemplazar a la K por la Q. ¿Cuándo reemplazábamos eso? O sea, cuando no estábamos en un estado de equilibrio y teníamos una Q en vez de la K. La K se utiliza porque estamos trabajando con concentraciones en el equilibrio, mientras que la Q se utiliza cuando tenemos concentraciones directamente y planteamos la constante de equilibrio y reemplazamos las concentraciones por cada uno de las concentraciones de los reactivos y los productos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, finalmente, podemos, bueno, acá lo que se hace es convertir el logaritmo natural en logaritmo decimal, que bueno, ahí está la relación entre el logaritmo natural y el logaritmo decimal, y es por eso que aparece ese valor ahí, que bueno, está combinado obviamente con la constante de Faraday, y la R, que es la constante de la ley de los gases ideales. Por eso aparece ese número ahí. Eso es pregunta de examen. Entonces, el diagrama de Bourbois nos va a facilitar mucho las cosas para, a simple vista, así como el de Ellingham, poder identificar qué es lo que está reduciendo y oxidando en un determinado sistema. Marcel Bourbois era un químico ruso que trabajó en corrosión en la Universidad de Bruselas y también era pianista. Bueno, ahí se puede ver en el link, se puede visitar la biografía de Marcel Bourbois. Bueno, los diagramas de Bourbois, también llamados de EHPH, son utilizados generalmente para determinar la estabilidad termodinámica de los metales y de otras especies en soluciones acuosas. Las coordenadas son EH y pH haciendo referencia al EH, haciendo referencia al potencial, ¿sí? Las coordenadas de EH y pH de las líneas y tamaños de las áreas de predominio nos brindan un resumen general de lo que es la química de un metal en un sistema acuoso. Entonces, por ejemplo, para un metal en un medio acuoso van a existir 3 tipos de reacciones posibles. Las reacciones que dependen del potencial y no dependen del pH, ¿sí? Que sería esta línea así, porque a un determinado pH no pasa nada. O sea, cambia el potencial y cambia, digamos, eso digamos sería el potencial de la reacción, la funcionalización del potencial en función del pH, y evidentemente la reacción no depende del pH, pero sí del potencial. Las reacciones que dependen del pH, pero no del potencial, y las más complicadas son aquellas reacciones, como la C, que dependen del pH y del potencial. Entonces, por ejemplo, acá tenemos diferentes reacciones y qué es lo que está pasando acá, por ejemplo, con la primera reacción. Tenemos el metal 0 que se oxida y pierde electrones. ¿Por qué digo que se oxida? Porque aumenta su estado de oxidación, ¿sí? Que sería, por ejemplo, esta. Aumenta su estado de oxidación y por lo tanto acá vemos que bueno, en esta reacción no depende del pH, ¿está bien? Solamente depende del potencial. Me parece que está mal la reacción esta. Bueno, vamos a dejar esta reacción, esta gráfica, y la vamos a ver más adelante, la tengo que verificar. La vemos en consulta, la verifico y veo si no se me han cambiado los números. Pero bueno, por lo pronto vamos a ver esta que sí está bien,
en el plano de HPH resulta dividido por zonas en las que son estables termodinámicamente diferentes productos, por ejemplo, esta zona en la que el predominio de el ion metálico como catión, acá en donde el metal está como en su estado nativo, aquí estaría como hidróxido y aquí estaría como óxido. ¿Está bien? Entonces, tendríamos una parte en la que estaría representada la corrosión, porque el metal está como catión. Aquí estaría inmunizado, porque está el metal en su estado nativo. Aquí tendríamos un metal pasivado en forma de hidróxido y también un metal corroído cuando se oxida. ¿Está bien? Entonces, bueno, aquí digamos, tendríamos productos disueltos, acá tendríamos digamos, la zona estable. Cuando tenemos hidróxidos, la mayoría de los hidróxidos metálicos son insolubles, entonces están pasivados, y eso, digamos, nos hace identificar a simple vista cuáles son las zonas de trabajo a propósito para corroer, o cuáles son las zonas seguras para que no se corroa un metal. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de corrosión, vamos a hablar probablemente de un diagrama de Purwa, que ahora lo vamos a construir e interpretar. Entonces, ¿cómo podemos construir el diagrama de Purwa? Podemos construirlo a partir de cálculos basados en la ecuación de Nernst y con las constantes de equilibrio de las diferentes especies metálicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para construir? ¿Qué datos tenemos que tener? Bueno, primero recopilar los valores de energía libres de Gibbs, de formación estándar, de todas las especies implicadas, escribir las ecuaciones de las diferentes reacciones en las que intervienen estas especies, y calcular las condiciones de equilibrio de las distintas reacciones. Entonces, en todo proceso corrosivo en medio acuoso hay otras reacciones involucradas que tenemos que tener en cuenta, porque dijimos que el diagrama de Purwa nos da una idea de lo que es el desempeño de un metal cuando se encuentra en medio acuoso. Entonces tenemos que tener en cuenta el agua. Entonces, si hablamos de medio acuoso, va a estar la reacción de desprendimiento de hidrógeno, que serían 2 protones más 2 electrones que forman el hidrógeno, la reducción de oxígeno, que media molécula de oxígeno más 2 protones en medio acuoso, más 2 electrones forman agua, y estos obviamente tienen que estar incluidos, esas dos reacciones, en el diagrama de Purwa. Si aplicamos la ecuación de Nernst para el desprendimiento de hidrógeno, tenemos esta ecuación, que no es nada más que aplicar acá los productos sobre los reactivos, perdón, las especies oxidadas sobre las especies reducidas, y elevado a su correspondiente constante de, a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Entonces, para los diferentes valores, la definición de pH, vamos a reemplazar todo dentro de la ecuación anterior, y nos encontramos que el potencial en función del pH tiene una pendiente, y bueno, es E igual a menos 0,0591 por el pH. Lo mismo vamos a hacer para la reducción de oxígeno.
y obtendremos que tiene una ordenada al origen y también una pendiente. Entonces, esas dos gráficas o esas dos líneas rectas van a estar allí colocadas. Y nos va a dar idea de qué va a estar presente o cuál va a ser la especie presente predominante. ¿Sí? ¿Está bien? En esta zona sería el hidrógeno, en esta zona sería la zona de actuación del agua, y por encima sería el oxígeno. Entonces, en esta zona se oxida, digamos, oxida en el agua oxígeno. Esta sería la zona estable y esta reduce en el agua a hidrógeno. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos las zonas de estabilidad del agua, que en el diagrama de Pullman las vamos a ver allí, ¿sí? En línea punteada. Entonces, en el caso este generalizado del sistema metal-agua, se muestran las condiciones bajo las cuales las reacciones redox y ácido-base que se producen en el sistema presentan los productos de reacción probable. También si estamos trabajando en esta zona, elegimos un rango de pH y vamos a decir, bueno, hay una precipitación o reneutralización, por ejemplo, en este caso que pasa el metal pasa a óxido, hay una precipitación, o si aumentamos el pH, si trabajamos en este rango de pH con ese potencial, sabemos que hay una disolución ácida porque el del óxido metálico va a pasar a un catión, bueno, y ahí ya están todas, digamos, las diferentes formas de las diferentes reacciones que pueden estar ocurriendo. Entonces, la línea 1, ya repetimos, ¿no? Es la condición de equilibrio para la reducción de agua e hidrógeno. En este caso recordemos que va a haber hidrógeno, arriba va a haber oxígeno y esta es la zona estable de agua. ¿Sí? La línea 2 es la condición de equilibrio de oxidación del agua al oxígeno. Y en las zonas, entre las zonas 1 y 2, las reacciones oxidantes proceden con una reducción paralela del oxígeno. Por encima. Debajo, y debajo de la línea 1 están acompañadas por la reducción del agua. Bueno, ¿cuáles son los problemas al usar el diagrama de HPH? Bueno, solamente las especies dominantes están mostradas ahí y no son las especies potencialmente importantes, por ejemplo, a ver, las especies predominantes cuando tienen mayor del 50% de concentración relativa. Tampoco está considerada la cinética de la reacción. Recordemos que es un diagrama termodinámico, por lo tanto no nos dice nada de la velocidad en la que ocurren estas reacciones, y la composición química y las concentraciones de las especies sólidas y en solución no necesariamente las podemos saber exactamente, y bueno, muchas veces es bastante difícil derivar el diagrama, pero sí nos puede resultar útil como para tener un panorama previo. La formación de capas intermedias de producto también puede limitar reacciones posteriores, puede haber partículas multiminerales que pueden producir efectos catalizadores o galvánicos, por ejemplo la presencia de galena o pirita en la lixiviación del oro, que pueden estar cubriendo el metal que yo quiero lixiviar. Y también obviamente las fases no estequiométricas de los cuales no disponemos datos termodinámicos, que no podemos, digamos, incluirlos dentro del diagrama. Bueno, hay una base de datos también, diagramas de HPH que están ahí, digamos, los diferentes diagramas. Es un libro realmente bastante lindo de lo que
de lo que puede ser un diagrama de HPH. Los diferentes, digamos, diagramas de HPH conocidos al menos hasta el 2005. Igualmente con datos termodinámicos se pueden derivar otros que no estén ahí incluidos. Bueno, cualquier cosa, estoy disponible para consulta. Igualmente vamos a hacer un pequeño practiquito online de este diagrama, para saber usarlo, saber leer.